bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa de debate político Tesis y Antítesis. Gracias, como siempre, por su sintonía. Estamos ya con los asambleístas Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres y con ellos haremos esta semana un análisis de la crisis en Venezuela, un país polarizado y cuya situación económica tras la baja de los precios del petróleo va empeorando. Yo soy Belkis Sánchez y en los próximos 30 minutos estaré moderando este debate. Recuerden que llegamos a ustedes gracias a la señal de la radio de la Asamblea Nacional y la televisión legislativa del Ecuador por los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil, 27 en la ciudad de Cuenca. También por nuestra señal de internet en vivo.asambleanacional.gov.es. Agradecemos por la reproducción de Tesis y Antítesis a la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociados SECREA y al portal de noticias ecuadorenvivo.com. Aquí iniciamos. El gobierno venezolano ha iniciado una campaña internacional de recolección de firmas contra el decreto del gobierno de Estados Unidos. El objetivo es recaudar 10 millones de firmas. Veamos y escuchemos a continuación un recuento de los últimos acontecimientos. El gobierno de Nicolás Maduro inició una campaña de recolección de 10 millones de firmas para solicitar al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, la derogación de la orden ejecutiva firmada el 9 de marzo y en la que impone la congelación de bienes a 7 funcionarios venezolanos. La declaración de emergencia nacional es un instrumento que le permite al Ejecutivo de Estados Unidos, en determinadas circunstancias, ir más allá de lo que haya aprobado el Congreso a la hora de dictar sanciones contra un país, en este caso contra altos funcionarios de Caracas. Los afectados son 7 responsables de seguridad y justicia de Venezuela, y las sanciones implican la congelación de cualquier activo que los señalados puedan tener en territorio estadounidense y la prohibición de realizar transacciones comerciales. Washington también ha bloqueado su entrada en el país. La decisión de Washington, que tachó a Venezuela como una amenaza para la seguridad de Estados Unidos, provocó la solidaridad de los países miembros de la Alianza Bolivariana y de la Unión de Naciones Suramericanas con Venezuela. Para el 10 y 11 de abril está prevista la realización de la Cumbre de las Américas en Panamá, donde hay expectativa por el encuentro entre Obama y Maduro. A la cita de la OEA asistirá por primera vez el primer mandatario cubano, Raúl Castro. En tanto, el expresidente del gobierno español, el socialista Felipe González, ha aceptado hacerse cargo de la defensa de los 2 principales presos políticos del régimen chavista, el líder opositor Leopoldo López y el alcalde de Caracas, Antonio Ledesma, detenido el pasado 20 de febrero. Antecedentes, iniciamos este debate recordando a cada asambleísta que tienen 2 minutos cada uno en este bloque para exponer sus puntos de vista. Iniciamos con usted, asambleísta Torres. El 9 de marzo el gobierno de Barack Obama impuso sanciones de congelación de bienes a 7 funcionarios venezolanos que incurrieron en supuestos ataques a los derechos humanos en el 2014 y declaró que Venezuela significa una amenaza a la seguridad nacional. ¿Cuál es su lectura respecto de estos hechos? Que el gobierno de Obama ha dicho una verdad. Tal vez en la forma se podría cuestionar cuál es el alcance de hablar de una amenaza, pero las sanciones a los 7 violadores de derechos humanos era lo menos que podía hacer un gobierno democrático, y en buena hora que ha sido al menos el gobierno de los Estados Unidos, violadores contumaces de derechos humanos. Pero hay más, entre la élite gobernante cubana no solamente están violadores de derechos humanos, también están aquellos vinculados al narcoterrorismo, y claro, al fomentarse el terrorismo, el narcotráfico, desde un gobierno de un país tan importante como Venezuela, indudablemente que se va amenazando la seguridad ya no de los Estados Unidos, sino prácticamente del hemisferio. Otra cosa es que se le quiera dar una interpretación distinta a lo que ha dicho el presidente Obama. Ya vienen los yanquis a invadir Venezuela. Mentira, eso no va a pasar, no tiene presentación. Que el gobierno americano está mirando lo que ocurre en Venezuela, por supuesto, si Venezuela todavía le vende petróleo a los Estados Unidos, un petróleo cuyo precio sigue bajando. Las multinacionales americanas estadounidenses continúan todavía en Venezuela. Por consiguiente, si bien tenemos estos giros, digamos, mediáticos en cuanto a declaraciones de un gobernante o de otro, al final hay relaciones que allí se encuentran. Es que la cuenca del Orinoco es muy importante para el mundo y especialmente para Estados Unidos, aun cuando el precio del barril de petróleo esté bajo. Pensar entonces una invasión me parece una ilusión. Eso no va a ocurrir y tampoco permitiremos.
pero que un gobierno democrático como el de Obama castigue a violadores de derechos humanos congelándoles las cuentas y activos que tienen allá, está bien, pues. Imagínese usted, plata que debieron haber tenido en Venezuela, la tienen en los Estados Unidos aquellos que violan derechos humanos en Venezuela. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández. Es paradójico que precisamente quien establezca este decreto sea los Estados Unidos, país que no ha reconocido ninguno de los tratados internacionales de derechos humanos. Sin embargo, se abroga esta posibilidad de ser veedor de lo que pasa en distintas latitudes del mundo. Y cada vez que intervienen los Estados Unidos, la situación que queda en esos países es peor, es absolutamente catastrófica y la viven las consecuencias, sobre todo quienes habitan en esos países. Esto que acaba de señalar Luis Fernando es un discurso ideológico, tanto que en algún momento de tu alocución dijiste Cuba y no Venezuela. ¿Por qué? Porque son los mismos argumentos con los que se ha justificado el bloqueo, que ha sido un bloqueo absolutamente inhumano y criminal, son los mismos argumentos con los que se pretende ahora justificar esta injerencia en la política venezolana. Y aquí no hay deslices, no es un tema de un error, no es un tema de un exceso, no. Aquí hay intencionalidades políticas absolutamente claras. Veamos lo que pasa en Venezuela a la luz del derecho internacional público. La Carta de las Naciones Unidas, a diferencia de lo que establecía la Liga de las Naciones, prohíbe la guerra, prohíbe que exista guerra, prohíbe la amenaza de la fuerza, la utilización de la fuerza contra los países. Esto tiene solo dos excepciones. Cuando hay una actitud de legítima defensa o cuando el Consejo de Seguridad decide intervenir militarmente. En este caso, Venezuela ni afecta, ni pone en peligro la seguridad ni la independencia de los Estados Unidos y menos se constituye una amenaza para el mundo. De tal forma que esto tiene intencionalidades políticas, sobre todo para influir en las circunstancias internas de Venezuela. Gracias, asambleísta Torres. El expresidente del gobierno español, Felipe González, que no es, digamos, republicano de derecha, sino un socialdemócrata de corte más bien socialista, ha tomado la decisión de defender a los presos políticos venezolanos, el alcalde de Venezuela, Ledesma, y el líder político, López. El solo hecho de haber dicho que va a defenderlos ha generado una reacción de Maduro y su gobierno, por supuesto, de temor, porque no solamente es el gobierno de Obama, no solamente es Felipe González, también son los gobernantes y los gobiernos mayoritariamente europeos los que están condenando lo que ocurre en Venezuela. Que no sea peligro, Virgilio, que un gobierno esté detrás de los flujos del narcotráfico y el apoyo al terrorismo internacional, carambas, me sorprende, hay una amenaza. Y ese es el tema que se trata. En cuanto a la violación de los derechos humanos, algo se debe hacer. El propio Felipe González ha dicho que el año pasado en Venezuela murieron cerca de 28.000 personas por delincuencia común. Un Estado que no puede garantizar, ha dicho Felipe González, la seguridad de sus ciudadanos, de paso es un Estado fallido. En Venezuela no solo que tenemos a una élite gobernante que le ha quebrado a Venezuela, sino una élite gobernante que con pistola y con bala viene acallando a los opositores políticos. ¿Dónde está en este momento el líder político López? ¿Dónde está Ledesma? En las mazmorras venezolanas. Pues tiene que haber una reacción internacional. El expresidente Sanguinetti de Uruguay, por ejemplo, ha hecho un llamado fuerte a la OEA para que la OEA también reaccione. Por consiguiente, al hablar de Venezuela, ahora debemos hablar de lo que está ocurriendo dentro de ese país. Pero, asambleísta, refiriéndonos en torno a la violación de derechos humanos, allí fundamentalmente los gobiernos progresistas han denunciado de alguna manera qué calidad moral tendría Estados Unidos para actuar y proceder de esta manera como lo ha hecho. Bueno, Estados Unidos ha sancionado a 5 o a 7 corruptos gobernantes que en lugar de tener su plata en Venezuela, fueron a depositar la plata en Estados Unidos. Estados Unidos detectó que eran violadores de los derechos humanos y congeló los bienes. ¿Por qué no dejaron la plata en Venezuela? Estos violadores algún día tienen que responder porque ciertamente destruyen y destrozan los derechos humanos de los opositores. Otra cosa es gobernar con la disidencia. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández. Mire, no es casual ni extraño
que sea precisamente la socialdemocracia, porque aunque Felipe González sea militante del Partido Socialista Obrero Español, esto más bien corresponde a la socialdemocracia. Y digo, esto no es casual. La socialdemocracia es precisamente responsable, corresponsable, junto con el Partido Social Cristiano, ¿sí? Junto con la COPEI y AD, son responsables de lo que pasa en Venezuela, de los problemas estructurales que hay en Venezuela, son responsables. Estos partidos que ahora se fungen democráticos, pero que sin embargo establecieron un acuerdo que les permitía alternarse, un acuerdo que violaba todo principio democrático y que impedía la manifestación de otras fuerzas políticas. Pero esos partidos también, que fueron los que administraron la era del boom petrolero venezolano y no fueron capaces de construir bases sólidas, por ejemplo, para la industrialización de Venezuela, no fueron capaces de construir bases que les permita a Venezuela no ser, como es ahora, un Estado dependiente básicamente de las importaciones de Colombia y de Estados Unidos. Ese es un Estado fallido, el que la socialdemocracia y los socialcristianos construyeron durante años, durante décadas en Venezuela. ¿Por qué? Porque no supieron aprovechar los recursos petroleros, sino porque acostumbraron a que las élites vivan del rentismo y por lo tanto era más fácil comprar productos antes que producirlos en Venezuela. Esos son efectivamente los responsables de lo que vive Venezuela. No olvidemos que antes de que la llegada precisamente de Chávez, la dependencia de los productos importados de Venezuela llegaba hasta el 90% y eso se construyó en las eras socialdemócratas y socialcristianas, de tal forma que estos problemas estructurales que ahora se reflejan en Venezuela son construidos precisamente en la época del punto fijo, en la época en la que entre socialcristianos y socialdemócratas hicieron y deshicieron sobre todo en Venezuela. Gracias, asambleístas. Hemos concluido este primer bloque. Amigos, es momento de una primera pausa aquí en Tesis y Antítesis. No se vayan, continuamos con más de este análisis sobre la crisis que se vive en Venezuela. Volvemos. Estamos de regreso, amigos, con Tesis y Antítesis. Recuerden que llegamos a ustedes gracias a la señal de la radio de la Asamblea Nacional y la televisión legislativa del Ecuador. El programa también lo pueden encontrar en nuestro portal, en el portal de noticias ecuadorenvivo.com. El tema de esta semana, la crisis en Venezuela. Y cada vez más sorprende los criterios con los que nos encontramos en las calles de la ciudad. Partimos de una premisa y esto es lo que nos responden. Pienso que la situación que se está dando en Venezuela realmente es una agresión desde el imperialismo norteamericano. Bueno, creo que eso fue una exageración de Estados Unidos. O sea, Venezuela y creo que ningún país latinoamericano puede constituirse una amenaza para Estados Unidos, bajo ningún aspecto. Existen conquistas reales, pero también la economía se ha manejado en mala forma, de tal manera que existen muchas carencias también para la gente y para el mismo pueblo que ha recibido los beneficios. No, pues de ninguna manera, porque ¿qué se van a meter un país chiquito imagínense, con Estados Unidos, un país que como es gigante, vendría a ser como una mosca, comparándole así, no es ninguna amenaza. Estados Unidos en precaución de cualquier cosa, entonces piensan, se sienten amenazados, pero teóricamente, porque sabemos que Estados Unidos es una potencia y Venezuela realmente no es nada al lado de ese sistema, ¿no? De que en caso de que se llegue a un extremo, o sea, eso es lo que yo pienso. Resulta advertencia porque resulta que, como en el caso de Venezuela, hay, como usted sabe, algunos países latinoamericanos que siguen más o menos el mismo sistema de transformación, de revolución en beneficio del pueblo, desde luego. Y entonces esta advertencia resulta que bien puede tener alcance para los demás. Asambleísta Torres. Virgilio, antes de que suba Chávez, y por supuesto antes de que Maduro se enquiste en el poder, muchos ecuatorianos aspiraban a trabajar en Venezuela, profesionales y trabajadores, inclusive manuales. Ahora, si uno le pregunta a un ecuatoriano, ¿quiere ir a trabajar usted en Venezuela? El ecuatoriano le dirá, ni muerto. ¿Por qué antes iban los ecuatorianos a buscar trabajo en Venezuela? Porque Venezuela tenía una mejor condición económica y social.
desde que se suscribió el Pacto de Punto Fijo, que logró estabilizar la política democrática en Venezuela después de la dictadura venezolana de Pérez Jiménez, las condiciones venezolanas para los venezolanos, inclusive pobres, fueron bastante buenas. Claro que no pudieron sembrar los excesos del petróleo y por eso se convirtieron básicamente en consumidores. Y ese es uno de los pecados de la clase dirigente que estuvo antes de que subiera Chávez. Pero por lo menos se respiraba libertad y no había la persecución, el autoritarismo y la dictadura, para decir en términos más claros, que ahora existe en Venezuela. Pero hay algunas diferencias. La economía. Actualmente en Venezuela se producen diariamente no más de 2.4 millones de barriles de petróleo. Antes, Venezuela llegaba a producir 5 millones de barriles de petróleo al día. Hoy está la producción a la mitad. 30 segundos. La inflación se encuentra en 120%. Antes de que suba Chávez, importaban el 30% para consumo local. Hoy importan el 70%, más de lo que importaban antes. ¿Ello qué significa? Que están peor luego de 16 años con Chávez y con Maduro. Una de las buenas cosas que le pasó a Chávez es que se fue a tiempo y no está dentro de esta tormenta al mando de Venezuela. Está otro, Maduro, que entiendo que pronto tendrá que irse para que vuelva la paz y la democracia y el respeto a los derechos humanos en ese país. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández. No es una buena metáfora el que se fue a tiempo, porque estamos hablando de una persona que falleció y falleció en ejercicio de sus funciones. Creo que es importante señalar además y decir en qué contexto apareció Chávez, Luis Fernando, eso no hay cómo olvidarse. Tú nos dices y nos hablas de una prosperidad económica, de una situación de libertad. No te olvides del Caracazo. El Caracazo fue provocado precisamente porque estos gobiernos ortodoxos, estos gobiernos en los que había contubernio entre socialdemócratas y socialcristianos, básicamente lo que hacían eran aplicar las medidas del Fondo Monetario Internacional que generaban hambre y desesperación en el pueblo venezolano. No te olvides del Caracazo. Y el Caracazo lo que generó es precisamente persecución y muertes en las calles de Caracas y muertes en las calles de Venezuela. Esto fue lo que provocó el fenómeno de Chávez. Los hechos históricos se explican porque también hay unos precedentes y esos precedentes sociales fueron la movilización que se generaba contra las políticas neoliberales que empujaban gobiernos tanto socialcristianos como gobiernos socialdemócratas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Y por qué un gobierno, a pesar de las dificultades, tiene inmenso apoyo popular? Porque en estos años también ha buscado que cambien las condiciones, sobre todo para la mayoría de venezolanos que fueron empobrecidos por las políticas neoliberales. Y no hay. Y más allá de la política interna, sobre todo lo que es importante mirar es que no hay argumento, que justifique la injerencia por parte del gobierno de los Estados Unidos. No puede ser que ahora un gobierno se atribuye la capacidad de poder de alguna manera monitorear y dar su visto bueno respecto a lo que hacen otros pueblos, otros países y en función de eso intervenir o no. Eso no se justifica desde el punto de vista del derecho internacional público. Sí, pero allí funcionarios de la Casa Blanca han señalado que las sanciones no apuntan contra el pueblo ni la economía venezolana, sino que se trata de proteger el sistema financiero estadounidense de la corrupción venezolana en este caso. Pero ese es un eufemismo, Ya que podremos profundizar sobre esto, pero es un eufemismo. Cuando se establecen este tipo de medidas, lo que están buscando es sobre todo apoyar a esa oposición que no tiene límites tampoco, que participó en el golpe. Están buscando apoyar y sobre todo apoyar sus acciones desestabilizadoras. Gracias, asambleísta Torres. Hay ciclos, Virgilio, y el ciclo de quienes asumieron el gobierno en 1999 en Venezuela ha terminado. Lo que pasa es que no quieren irse. 16 años en el poder. Quieren quedarse y no tienen reparo alguno en utilizar las armas, en encarcelar a opositores. Es que si se van, también saben que tendrán que pagar por lo que han hecho. Han destruido la economía, han perseguido, han corrompido las bases sociales y económicas de ese país y han contaminado también América Latina con el narcotráfico y el terrorismo. Sí, pero ¿aquello justifica la injerencia externa? No, es que no, la injerencia es una opinión. Injerencia sería si van a invadir. Que les congelen los fondos a estos corruptos venezolanos en Estados Unidos, mejor, pues.
¿Por qué no tenían la plata en Venezuela? ¿Por qué fueron a depositar en Estados Unidos? Es la pregunta. Lo que ha hecho Estados Unidos es congelar los activos que ellos tienen en Estados Unidos. Ahora lo otro, que indudablemente llama la atención, el Caracazo, tiene varias explicaciones. ¿Que fue una movilización espontánea? No, también fue inducida. Ahí estuvo Chávez ya, hubo muertos, es verdad. Y lo que ocurrió en el Caracazo generó las condiciones para el advenimiento de Chávez en 1999. Ahora bien, la pobreza, Virgilio. ¿Cómo explicamos que Venezuela sea el único país en América Latina en que la pobreza ha aumentado estos años? En todos los demás ha bajado, incluido en el Ecuador. 30 segundos. En Venezuela no. La CEPAL señala este hecho. Un último estudio de las universidades privadas y públicas de Venezuela corroboran lo dicho por la CEPAL. Los 16 años de Chávez y Maduro han significado, en consecuencia, más pobreza. Hay más pobres. El único país donde la pobreza ha crecido y no ha disminuido. No han cumplido entonces con el objetivo social de un buen gobierno. Gracias. Asambleísta Hernández. Un gobierno es más frágil mientras más dependiente es de un solo producto. Y este es el caso precisamente de Venezuela. El ser un país primario exportador, el ser un país que se especializó en la venta de petróleo, también es parte de la crisis estructural que en este momento se vive. Mira, yo digo, hay temas que precisamente la oposición venezolana se niega a discutir su resolución por las vías democráticas. Esto es importante entender. ¿Por qué no van hacia el referendo revocatorio? ¿Por qué no utilizan los instrumentos que la propia Constitución les establece? No olvidemos que de todas formas estos opositores, que se dice así tan fácilmente, junto con algunos medios de comunicación, participaron activamente en el golpe, una actitud conspirativa por fuera de todo principio democrático, participaron en el golpe. Tú, que ponderas la política norteamericana, te pregunto, ¿qué habría pasado si esos hechos habrían sucedido en los Estados Unidos? No olvidemos lo que pasó con los 5 patriotas cubanos, por ejemplo, que solo por el hecho de buscar, investigar hechos que puedan después perjudicar y que puedan generar acciones de terrorismo en la isla, fueron condenados y algunos estuvieron incluso presos condenados a cadena perpetua. No podemos olvidar esto, de tal forma que hay que también poner las cosas en su adecuada dimensión. La oposición venezolana, fragmentada además, se niega a jugar y a encontrar mecanismos democráticos, mecanismos que permitan una resolución pacífica del conflicto. Y básicamente lo que busca es este tipo de acciones que lo que hagan es debilitar al gobierno del presidente Maduro. También lo que buscan es generar un continuo desgaste para de esa manera ver si es que en las próximas elecciones pueden ganar a un gobierno que aún, a pesar de las difíciles circunstancias, tiene inmenso apoyo popular. Gracias, asambleístas. Amigos, nos vamos a una nueva pausa aquí en Tesis y Antítesis. No se vayan, enseguida volvemos con nuestro bloque final. Regresamos. Amigos, estamos de regreso en el último bloque de Tesis y Antítesis. En este espacio, los asambleístas tendrán 3 minutos cada uno para concluir sus ideas. El tema de esta semana, la crisis en Venezuela. Y avanzamos con usted, asambleísta Torres. La crisis evidenciada en Venezuela y evidenciada en el desabastecimiento, ¿le podría pasar factura a la región? Bueno, sí, tiene consecuencias. PDVSA ha generado una serie de inversiones en el Caribe y, por supuesto, en América del Sur, inclusive en nuestro país. La refinería del Aromo tiene un componente de PDVSA y prácticamente está paralizada esa refinería, entiendo que por los problemas de PDVSA. Petrocaribe ha estallado financieramente, ya no existe forma de que funcione. Cuba recibe un subsidio de Venezuela cercano a los 13.000 millones de dólares con una entrega diaria de 107.000 barriles de petróleo, de los cuales 40.000 los vende Cuba. ¿Podrá sostener este subsidio? Difícilmente. Afortunadamente, Cuba ha abierto ya una línea de trabajo y cooperación con Estados Unidos que va a permitir que los cubanos mejoren su condición económica. Indudablemente que el hecho de depender de la exportación petrolera le afecta a Venezuela. El 96% de ingresos de divisas de Venezuela corresponde a ventas petroleras. En 2014, Venezuela importó 60.000 millones de dólares
y exportó 40.000 millones de dólares, lo que ocasionó un grave problema en la balanza de pagos. Se estima que 700.000 barriles de petróleo de los 2.4 millones de barriles de petróleo que se producen diariamente, los consumen los venezolanos a un precio bastante bajo. Tan grave es la situación en Venezuela que la economía se ha ido contrayendo en el orden del 7% del PIB y adicionalmente tiene dificultades para pagar en materia de intereses por deudas cerca de unos 13.000 millones de dólares. Ahora bien, en este entorno económico, la situación se vuelve mucho más conflictiva. Las colas que vemos frente a los supermercados, la gente tiene un racionamiento para compras, llega y le venden una cosa. Imagínese usted vivir en esas condiciones, sin papel higiénico suficiente, sin los elementos, digamos, para la limpieza personal ni alimentos básicos. Eso genera malestar. ¿Que tiene alguna popularidad el gobierno chavista? Por supuesto, porque tiene una clientela a la que alimenta. Pero inclusive ellos ahora no apoyan. Todas las encuestas señalan que si hubiese un proceso electoral, Maduro tendría que salir corriendo. La gente quiere un cambio. Ese ciclo ha terminado. Pero no solamente es por el problema económico, sino por el estilo de gobierno. Mire usted, la hija del comandante Chávez va, entiendo que a los Estados Unidos, a un cajero y resulta que en la cuenta tenía 5 millones de dólares para ropa, para elementos, para vestuario, gastaban cerca de $1 millón al año. Están en las cuentas. Esa corrupción de ver a una casta gobernando un país mientras los demás están en medio de la pobreza y ellos con todos los lujos, a cualquiera le da ganas de luchar para que se vayan cuanto antes. Y en materia de violación de derechos humanos, no solamente López y Ledesma son víctimas y están encarcelados. Corina Machado, por ejemplo, diputada, por hacer unas declaraciones, fue despojada de su cargo arbitrariamente por Maduro. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, sus conclusiones y adicionalmente, siendo que la crisis se agudiza, ¿es descabellado pensar en un enfrentamiento armado? A ver, es indudable que en Venezuela hay una serie de problemas, esto es indudable. ¿Cuál es el elemento que debe reflexionarse? Si esos problemas que existen en un país son el argumento suficiente para que una potencia extranjera intervenga militar o políticamente, como en este caso sucede. ¿Qué es lo que pasa? Ya de esto hay antecedente en la región, Luis Fernando, y eso no se puede dejar de ver. Por fuera de todo lo que establece la Carta de las Naciones Unidas, los Estados Unidos han venido actuando abrogándose funciones que no tienen, que nadie les ha dado en la región. Antes se permitía también esto con gobiernos absolutamente títeres de las decisiones de los Estados Unidos que básicamente les dejaban hacer y deshacer en nuestra región a los Estados Unidos. No olvidemos que con este argumento de la intervención democrática, por ejemplo, los Estados Unidos intervinieron en Panamá, intervinieron en Granada. No olvidemos que luego se les ocurrió el tema de la intervención humanitaria y junto con Gran Bretaña intervinieron en Irak señalando que había bombas de destrucción masiva, que después tuvieron que reconocer que no era tal, que no había tal, que esto no había sido una adecuada información. Sin embargo, generaron el desastre humanitario que efectivamente existe. Luego, después del ataque de las Torres Gemelas, la doctrina de seguridad de los halcones de la Casa Blanca y del Pentágono diseñaron toda esta idea de la defensa anticipatoria y por lo tanto son capaces o consideran que cualquier amenaza que pueda afectar la seguridad de los Estados Unidos les obliga a que intervengan y que actúen. Y posteriormente, ¿no es cierto?, ahora han desarrollado esta teoría de la obligación de proteger. Por lo tanto, se sienten en la obligación de poder proteger. Con eso intervinieron en Libia y ahora, precisamente bajo ese argumento de la obligación de proteger, es que establecen esta decisión de este decreto que afecta a Venezuela y le declara que es una amenaza extraordinaria e inusual. ¿Cuál es el objetivo? ¿Va a intervenir militarmente? ¿Va a intervenir militarmente en la región los Estados Unidos?
No, no es ese el caso. No están buscando intervenir militarmente, no hay las condiciones. Si existiría otra correlación de fuerzas, tal vez no lo dudarían, pero ahora no están pensando en la intervención militar. Básicamente están pensando en coadyuvar en la crisis política ¿a través de qué? De un bloqueo naval, y que ese bloqueo naval sobre todo asuste en el sentido de que no se va a dejar salir las exportaciones de petróleo. Y con eso se agudice la situación interna, pensando incluso en la posibilidad de alentar un conflicto armado entre civiles en Venezuela. Eso es básicamente, están apoyando a los sectores más retrógrados y antidemocráticos para una salida por fuera de las normas constitucionales. Más allá de los problemas que puedan existir en un país, lo que no es aceptable, y así lo ha entendido UNASUR, en la que no solo hay gobiernos de un solo signo ideológico, también gobiernos de derecha, Colombia, Paraguay, y sin embargo han rechazado unánimemente cualquier tipo de intervención y han rechazado también cualquier salida que no sea por la vía democrática. Gracias, asambleístas, por sus criterios. Amigos, ¿injerencia o no? ¿Legítima la posición? ¿Legítima o no la posición asumida por Estados Unidos respecto de lo que ocurre en Venezuela? Recuerden que aquí en Tesis y Antítesis, la síntesis les corresponde a ustedes. El video de este debate lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube y en la página de Facebook del programa Tesis y Antítesis. Agradecemos por la reproducción del programa a la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociados a CREA y al portal de noticias ecuadorenvivo.com. Será hasta la próxima semana.